Todos queremos sentirnos sanos y rejuvenecer nuestro organismo para tener más energía, para funcionar mejor o simplemente para vivir más. Y estudios recientes mostraron cómo podemos rejuvenecer nuestras células 30 años cambiando simplemente 4 cosas. Lo primero que tenemos que entender, si queremos rejuvenecer nuestro organismo, es obviamente cómo envejece. Es entender que el proceso de envejecimiento es la consecuencia de la ruptura de la comunicación en la célula, porque nuestro ADN se expresa según la información que recibe de afuera. Esto quiere decir que mi ADN, que mis genes, no son necesariamente mi futuro, que no estoy destinado a lo que mi ADN determina. No es que por tener el gen para X enfermedad voy a necesariamente tener esa enfermedad. Lo que importa en sí no es el ADN, que no lo puedo cambiar, sino todo el sistema que lo controla, que decide qué pedazo de toda esta información voy a expresar y qué pedazo no voy a expresar. Este sistema que controla el ADN se llama epigenoma, porque está por encima de nuestros genes. Mientras más alteramos al epigenoma, más vamos a envejecer y todas las cosas que asociamos nosotros a envejecimiento en realidad son consecuencia de la ruptura de estos mecanismos. Durante la vida de las células, estas expresan diferentes patrones de genes. No son iguales los genes que expresan al principio de su vida que los genes que expresan al final de la vida de las células. De hecho, esta expresión hace fácil identificar si una determinada célula es vieja o es joven. Y como ya debes saber si solés mirar este canal, las células más viejas tienen tan dañado su ADN que la parte final que normalmente las protege, que se llama telómero, se va perdiendo hasta que directamente se daña el ADN. Vos tenés algo que lo protege y a medida que se replica esa célula y va envejeciendo, se va cortando hasta el punto en donde dañas la verdadera información que vos querés proteger. En ese momento, cuando perdimos información, las células ya envejecieron tanto que ni siquiera pueden cumplir su función. Pensar en una célula muscular, por ejemplo, que no se puede contraer. Lo mismo sucede con la producción de energía. Cae la cantidad de energía que podemos producir a medida que las células van envejeciendo. De hecho, es una de las razones más importantes por las que envejecemos y a esto nosotros a nivel celular le llamamos disfunción mitocondrial. Básicamente que las fábricas de nuestras células de energía no estén funcionando como corresponde y a partir de ese proceso se empiecen a alterar muchos más de nuestras células simplemente porque no tenemos la energía o el combustible necesario. La expresión de los genes, los telómeros y la actividad de las mitocondrias se transformaron a partir de ese momento en herramientas que nos permiten medir la edad biológica de nuestro cuerpo y de nuestras células, saber cuántos años realmente tiene biológicamente, no cronológicamente, nuestro cuerpo. Y en 2011, estudios hechos en Francia tomaron un tipo de célula llamada fibroblasto de personas ancianas y de personas sanas de más de 100 años y lograron rejuvenecer a estas células. Pero no le quitaron un par de años, las volvieron a transformar en células madre, en células pluripotenciales que se pueden transformar en cualquier otra cosa. Estamos hablando de tomar células viejas y rejuvenecerlas por completo, con mitocondrias sanas que producen más energía, con telómeros más largos y con la expresión de estos genes típicos de la célula muy joven. Básicamente parecían células de una persona en desarrollo, no de un anciano de 100 años. Pero los experimentos no terminaron ahí, porque la realidad es que por más que las células madres sean geniales, nosotros necesitamos que esas células se transformen en parte de nuestros tejidos y que funcionen. O sea, realmente las células madre nos sirven cuando luego se pueden transformar en algo útil o en parte de nosotros. Y eso es efectivamente lo que hicieron, tomar estas células rejuvenecidas y las volvieron a transformar en esos mismos fibroblastos de los cuales habían partido, pero ahora jóvenes e igual de fuertes y eficaces. Esta es la primera vez en la que se demostró que células de una persona muy anciana, te recuerdo que había participantes de más de 100 años, podían ser rejuvenecidas y transformadas en células funcionales, pero jóvenes. La pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo se rejuvenecieron estas células? Bueno, originalmente pensábamos que cambiar los genes que controlan nuestro envejecimiento era extremadamente complejo, pero estábamos equivocados. En 2006, investigadores japoneses probaron que necesitamos cambiar solamente 4 genes de una célula para rejuvenecerla. Hoy a esos genes les llamamos factores de Yamanaka, en honor a uno de sus descubridores y ganador del Premio Nobel en 2012. Estos factores, estos genes son claves porque le permiten a una célula cambiar su comunicación y afectar a muchísimos procesos más. Básicamente le permite rejuvenecerse, expresar los genes que expresa una célula joven, producir más energía, funcionar mejor y mucho más. Pero lo interesante es saber que cambiando 4 factores podemos cambiar la edad de nuestras células y que en un futuro probablemente podamos usar tecnología derivada de esta información para vivir mejor de la misma manera que con estos 4 genes lograron transformar fibroblastos, un tipo de células, en células madre pluripotenciales que podían transformarse en lo que fuese necesario después.
Pero, ¿podemos hacer esto adentro de nuestro cuerpo? Es fácil aislar una célula en un laboratorio, pero no en un ser vivo, donde las células que rejuvenecen dejan de cumplir su función. Imagínate células del músculo cardíaco dejando de contraerse para bombear sangre. El problema es que básicamente cada vez que transformamos una célula envejecida en células madre y las rejuvenecemos, borramos su identidad. Ya no es más una célula del músculo cardíaco, ahora es una célula madre que no está bombeando ni contrayendo un músculo. Entonces el equilibrio se encuentra en poder rejuvenecer lo suficiente de nuestras células como para obtener esos beneficios, pero no tanto como para borrar su identidad. ¿Ese equilibrio se puede lograr? Sí, por supuesto que sí. Los estudios hasta ahora han mostrado que en ratones es posible usar estos factores para rejuvenecer las células de manera parcial, y los ratones que participaron en el experimento vivieron 50% más tiempo que los del grupo control. Y en 2020 el grupo del Dr. Sinclair usó estos mismos mecanismos para devolverle la visión a ratones a los que le habían cortado el nervio óptico. Básicamente un nervio cortado se reparó solo gracias a esta reprogramación y rejuvenecimiento celular. E incluso recuperaron la visión ratones que la habían perdido por elevada presión intraocular. Así que la respuesta es sí. Podemos revertir este reloj biológico en humanos usando el mismo proceso de rejuvenecimiento con estos factores, pero debemos hacerlo de manera parcial para que las células no pierdan su identidad. Esto nos va a permitir lo mejor de los dos mundos. Por un lado, un efecto muy positivo en el rejuvenecimiento y en la edad de las células, y por el otro, no perder la identidad y no tener que crear de nuevo una célula. Y estudios de 2021, del año pasado, lograron hacer un rejuvenecimiento parcial de células con una edad biológica de 60 años y en 13 días se volvieron células de 25 años. Con lo cual los resultados efectivamente son impresionantes. ¿Qué falta para poder aplicar este tipo de terapias en humanos? Un vector, una manera de generar estos cambios en nuestras células en la cantidad correcta sin tener que sacarlas de nuestro cuerpo. Y si bien falta para esto, como te habrás dado cuenta por los años de estos estudios, este tema avanza a velocidades espectaculares. Ahora, no me interesa vivir más ni rejuvenecer. ¿Por qué debería importarme esta información a mí? ¿Por qué son útiles para la sociedad estos descubrimientos incluso si nunca te interesó vivir más? Por la simple razón de que estos factores de Yamanaka afectan a la comunicación entre todas nuestras células y al rejuvenecer la célula, resetean estos mecanismos de comunicación o los reparan. Y las fallas de estos mecanismos de comunicación como WNT, mutaciones de estos mecanismos, están relacionadas con enfermedades como cáncer de mama, como cáncer de próstata, diabetes, glioblastoma, cáncer de colon, de páncreas o incluso cáncer de hígado. Si reparamos o reducimos este daño en la comunicación celular, también reducimos en gran medida el riesgo de padecer estas y otras enfermedades. Este proceso de rejuvenecimiento celular nos permite acercarnos mucho más a la capacidad regenerativa de los bebés o de los niños. Pensá en los recién nacidos, donde la capacidad regenerativa es tan importante que les permite a un bebé que por traumatismos perdió parte de un dedo, desarrollarlo de nuevo. Esta capacidad obviamente desaparece con la edad y a los 6 o 7 años solo hay relatos de casos de niños que vuelven a desarrollar la punta de un dedo luego de haberla perdido por un traumatismo. Lo que diferencia estas capacidades de regeneración de las de un adulto son las células madre, las células capaces de transformarse en lo que sea, en el tejido que sea, para reparar un daño. Conocemos la capacidad regenerativa de las células madre, por eso hoy tenemos terapias que pueden rociar células madre en una quemadura importante para regenerar la piel casi sin dejar cicatrices. La utilidad de las células madre es clarísima, pero si podemos rejuvenecer nuestras propias células para repararse a sí mismas en vez de tener que usar células madre, aún mejor. ¿Por qué es importante toda esta información? Todos los estudios que vemos hoy sobre longevidad, el hecho de poder aumentar nuestra expectativa de vida, no son cuestiones de vivir más años en malas condiciones. Nadie quiere eso. Tenemos que cambiar esa mentalidad y entender que longevidad no es morir a los 100 años en vez de a los 80. Es haber disfrutado más de tu vida y de tu salud, es tener la energía y la fuerza para hacer lo que querés a cualquier edad. Es poder ver, poder escuchar, poder caminar y disfrutar de la vida hasta el día en el que me toca irme. Es cambiar nuestra identidad de ser viejo a ser longevo y mantener un propósito claro, estar abierto a nuevas ideas para que valga la pena el esfuerzo que hacemos por nuestra salud.